partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. La prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Le he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad. En esta pelea que tenemos que dar los argentinos no hay grieta. Que en esta pelea gobierno y oposición estamos y vamos a estar juntos a lo largo de los próximos meses. Coronavirus no es ideológico. Coronavirus no es política. Coronavirus es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a salvar entre todos. Estamos otorgando un bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas. La segunda medida tiene que ver con otro bono extraordinario, en este caso a quienes perciben la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Personas que cobran la mitad del salario mínimo, se les va a hacer un refuerzo por única vez, un refuerzo adicional de 3.000 pesos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en La Rosca como todos los jueves, 23 horas. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches a ustedes. Gracias por estar ahí. Soy enemigo de los calificativos rimbombantes. No sé si es un día histórico. Se verá. ¿Lo dirá la historia o lo dirán los historiadores? Sí, es un momento absolutamente inédito para la Argentina. Sí, es un momento con una carga de dramatismo y con una carga emocional muy fuerte. Sí, es un momento donde, hemos asistido de parte de la clase dirigente, de parte de la sociedad también, a manifestaciones, muchas de las cuales habitualmente no solemos verlas. ¿En qué terminará esto? Veremos. Sin duda que el deseo que tenemos todos, más allá de lo que la realidad nos vaya golpeando, es que la Argentina pueda sortear este desafío y esta amenaza de la pandemia con el menor daño posible. Humano, para empezar, y económico, para seguir. Daniel. Sí, lo claro es que estamos todos muy conmovidos, ¿no? O sea, no hay un argentino hoy que no esté conmovido, que no esté pensando en su familia, que no esté pensando en los seres más cercanos y que no esté pensando cómo va a ser la vida a partir de las 0 horas y del anuncio del presidente. Que estemos pensando. Estemos pensando todos. Nosotros mismos todos pensamos. todos, en una situación en la cual se desconoce el final. Me parece que nadie tiene acá, no sé, tenemos un invitado... ¿Un invitado especial? Un invitado especial, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que vamos a preguntarle desde ya
cuál puede ser el final de esto, pero me parece que nadie tiene la respuesta, porque nadie tiene la respuesta a nivel global hasta ahora, o por lo menos así aparece, ¿no? Lo digo porque no lo dijimos, el invitado es Fernán Quirós. Sí, perdón. Y le agradecemos desde ya por estar con nosotros esta noche. Hoy tendremos un desplazamiento diferente al habitual por razones obvias. Y hablando de la excepcionalidad y de las medidas de cuarentena general que dictó el presidente Alberto Fernández, la novedad, tampoco es absolutamente novedad, pero creo que vale la pena remarcar algo que se conoció hace muy poco tiempo, que son las excepciones a la posibilidad de salir de la casa. Sí. Las actividades que están exceptuadas. Después hay que preguntarse cómo se justificarán esas excepciones. Digo, yo me preguntaba, y hablábamos con Daniel, nosotros podemos venir al canal o podemos ir al diario y tenemos que transitar, cada uno vive en una zona distinta. ¿Me puede parar la policía o la gendarmería? Y yo tengo que justificar con algo que estoy trasladándome desde mi casa hasta el lugar de trabajo. No es un problema de que alguien lo reconozcan o no, es un problema de justificar por qué me estoy... Eso no está muy claro todavía. Me parece que no está claro, pero toda esta medida, una medida de estas características... No requiere... Desde ya que se va a ir acomodando con el tiempo y desde ya que va a requerir otras excepciones de gente que vive sola, de gente que necesita auxilio de determinado momento y de determinada forma que va a tener que ser también atendida. Pero como... digamos, principio general, hay que quedarse en la casa, ¿no? En la casa donde uno esté a las 0 horas de hoy y con las personas que esté a las 0 horas de hoy. Y habrá cosas que de la vida cotidiana que habrá que resolverlas en la vida cotidiana y con sentido común. No habrá mucho más que eso. Sin duda. Las excepciones dispuestas por el DNU del presidente Alberto Fernández son los sectores de salud, seguridad, defensa, migraciones, bomberos, autoridades superiores del Estado, justicia y diplomáticos. Personas que asistan a otras personas, comedores escolares, comunitarios y merenderos, servicios de comunicación audiovisual, industrias de alimentación, limpieza, medicamentos, producción agropecuaria, lavandería, petróleo, obra pública. Sí. Transporte público urbano, larga distancia y cabotaje, no. Seguís vos. Bueno, después tenemos el transporte de carga, la recolección de residuos, servicios públicos básicos, el personal de las estaciones de servicio, los servicios postales y los cajeros automáticos. En el caso de los cajeros automáticos, las operaciones de banco van a ser todas online, en general, o por cajeros automáticos. Ahí lo que hubo una disposición del Banco Central, reciente también, al caer la tarde, que van a ampliar la posibilidad de extracción de los cajeros automáticos que actualmente andan por, no sé, depende del banco, ¿no? Depende. Entre 8.000. No todos tienen el mismo monto. Ahora lo van a ampliar a un máximo de 30.000 pesos para que, aparte, ¿para qué? Para que me parece que, para que la gente no vaya tanto al banco. Efectivamente. Digo, lo que se notó hoy es mucha cola enfrente de los bancos, la gente haciendo cola a 2 metros de distancia, con lo cual se cumplía bastante bien esto de la distancia entre persona y persona, pero que llevaba bastante tiempo y que, bueno, se sumaba a las colas de la puerta de las farmacias, las colas de la puerta de los supermercados, que me parece que en general, por lo menos lo que yo percibí, fue tomado con mucha normalidad y con mucha aceptación en términos que, bueno, esto es lo que nos toca y que por lo tanto tenemos que respetarnos en términos de las distancias y en términos de esto que dentro de los comercios haya menos gente. Así es. Bueno, después habrá que ver si la directiva del Banco Central derrama naturalmente en cada banco o si después cada uno tiene que hacer una gestión para que cada banco del cual uno es cliente le amplíe ese crédito. Esperemos. Veremos. Vamos a charlar con el ministro. Claro que sí. Vamos, Nosotros vamos acá. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, Gracias. Gracias por la rosca, no es el movimiento habitual, es el movimiento de esta situación de excepción. A ver, empecemos. Primera mirada sobre el estado de excepción.
Me parece que es una progresión sobre las medidas que se vienen tomando y yo creo que es una progresión necesaria en el sentido de que necesitamos claramente un periodo donde la sociedad tome distanciamiento entre sí, se guarde en sus casas, no haya mucho contacto entre las personas, porque luego de varias semanas que estamos con casos importados y algunos casos de contactos cercanos de los importados, naturalmente en todos los países del mundo lo que ha ocurrido es que el virus ha empezado a circular en la sociedad. De modo que no falta mucho para que eso ocurra y es importante tomar precozmente medidas anticipatorias que a veces parecen desagradables o antipáticas, pero la verdad que son medidas que, visto lo que ha pasado en Europa, son medidas que tienen cierta racionalidad y que tenemos que acompañar. Doctor, ¿el virus, esto de los 14 días, es así? Dios, tiene una vida de 14 días a partir del cual... bueno, quien no esté infectado no está infectado y quien esté infectado está infectado. Sí, tampoco hay que construir de alguna manera una imagen simplista de esto en la sociedad. El virus, lo que pasa es que cuando uno se contagia y se va a enfermar, tiene un periodo de incubación, se llama, porque uno se está enfermando, sí, pero todavía no lo sabe. No lo sabe. Ese periodo dura entre 2 y 12 días y lo más común es de 5 a 7 días. Entonces lo que ocurre es, uno trata de separar fuertemente a la sociedad para que no haya tanto contagio, pero eso no significa que no va a circular o no va a seguir circulando el virus en la Argentina. Es decir, estas medidas no van a evitar que el virus circule en nuestra sociedad. Lo que va a evitar que tarde más tiempo en hacerlo y que probablemente cuando tengamos la curva de casos sea una curva un poquito con menos... pico, de tal modo de poder acordar o acomodar adecuadamente el sistema público y lo privado y la seguridad social de salud junto a las necesidades de la población. ¿Cómo evaluaría usted? Usted es médico, usted fue médico del Hospital Italiano. Sí, 30 años. Bueno, un número. ¿Cómo evaluaría usted para la emergencia, porque es una emergencia, el estado general del sistema de salud de la Argentina? Yo te diría, el sistema de salud de Argentina tiene por un lado un cuerpo profesional y unas capacidades técnicas de altísimo nivel, sobre todo en las grandes ciudades de la Argentina, pero en general en todos lados. Tiene una estructura de atención primaria relativamente distribuida, en algunos lugares muy bien fortalecida, en otros un poco más débiles, y tiene un sistema hospitalario que es heterogéneo, de distintas regiones del país y sobre todo la seguridad social, el sistema público, el sistema privado tienen cierto nivel de heterogeneidad. Pero acá hemos tenido tiempo y todavía tenemos tiempo para trabajar en eso y estamos cooperando entre los diferentes gobiernos justamente para que cada región del país tenga el tiempo de prepararse para lo que ya es más o menos evidente que nos puede ocurrir, al menos tomando una situación yo diría, prepararse para la situación más difícil, a pesar de que tal vez lo que venga sea algo un poco más llevadero. Tema respiradores. Bueno, el mundo está en el tema de cómo cambian... Estados Unidos está cambiando empresas de producción de determinados productos para producir respiradores. Lo mismo pasa en China. ¿Cómo estamos en Argentina con el tema de los respiradores y la capacidad de atención para enfermos de coronavirus? Yo te diría, antes de los respiradores me gustaría dar un mensaje porque aprovechando que muchos seguramente profesionales, incluso responsables de sistemas de salud del interior pudieran estar escuchando también. Todo el mundo tiene que saber que el gran volumen de casos que hacen que los sistemas se desborden tiene que ver con los casos leves. ¿Por qué? Por cada 100 enfermos que uno tiene que atender, 80 tienen una presentación leve que es como un resfrío común. Pero lamentablemente no lo podemos enviar a la casa porque es un resfrío común que requiere aislamiento social. Entonces, lo primero que todo el mundo tiene que saber es que tenemos que preparar la magnitud del sistema extrahospitalario para administrar un volumen enorme de personas que solo están resfriadas, que no tienen ningún riesgo, pero que requieren de aislamiento social. Y ese es un primer punto a tener en cuenta. Perdón, doctor, en eso, ¿es imposible el tratamiento en las casas, digamos? No es imposible porque es un resfrío común. Todos sabemos lo que es un resfrío común, no lo tengo que explicar yo, se puede pasar perfectamente en la casa. El punto ahí es que necesitamos aislamiento social. Es decir, que la persona no puede estar conviviendo con alguien porque la puede enfermar, porque en el periodo de la enfermedad es muy contagiosa. Por eso es que decimos, es cuidado domiciliario fuera de su domicilio. En la ciudad estamos, y también coordinando con la provincia y la nación, estamos organizando un sistema de hoteles donde la gente que está enferma con el resfrío común pueda estar en un hotel aislado de su familia, pero también afuera del hospital. Hoteles, común. Hoteles, el único detalle ahí que necesitamos, que para esos procesos necesitamos el hotel completo, no se puede combinar con otro tipo de pasajero, ¿no es cierto? Para abrir un paréntesis, ¿cuándo contagia el coronavirus? Bueno, como yo contaba, a lo largo del periodo de incubación la contagiosidad es muy baja,
el momento que hace la fiebre empieza la contagiosidad alta. Y entonces los leves que están en esa situación no pueden estar circulando en la sociedad ni en su familia. Luego está el otro, ese es el 80%. Luego hay un 15% de personas que requieren internación general, que no requieren respirador, que requieren gente capacitada para atenderlos, cuidarlos y evaluarlos diariamente. Y luego sí está el subgrupo más grave, que es el último 5%, que en general es personas de la tercera edad, con enfermedades preexistentes, con de alguna manera las defensas debilitadas. Y sobre ese grupo es donde hay que poner mayor foco, que es el que desbordó en Italia. Pero es un tema importante que la sociedad también, porque todos vemos imágenes de Italia, de España, hablamos con médicos, con ciudadanos, sí. Y realmente lo que están viviendo es extremadamente duro, y yo creo que eso en parte tiene que ver con las medidas que estamos tomando aquí, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que, digamos, la situación italiana fue muy particular. El norte de Italia, cuando ellos hicieron un diagnóstico certero de que el virus estaba circulando por la sociedad, fue tal vez varias semanas después de que eso hubiera estado ocurriendo, y para cuando se tuvieron que preparar ya tenían la epidemia en la sociedad. Y eso no es la situación que está en la Argentina. La Argentina se está anticipando razonablemente bien con las medidas, y además tuvimos la ventaja de que tuvimos el tiempo para aprender, y eso acá es esencial, cada semana aprendemos algo, ¿no? ¿Ese tiempo de aprender determina el tipo de medidas que acaba de anunciar el presidente? Por supuesto que la primera cosa que mostró en Europa es que, digamos que la contagiosidad, para bajar la contagiosidad del virus, las medidas que hacen el aislamiento social, las medidas duras que hacen el aislamiento social, que tienen que ver con las escuelas, el transporte, la circulación, la participación de mucha gente en un lugar determinado, esas medidas pueden bajar hasta 2/3 partes la curva de casos diaria y pueden demorar hasta 3 semanas el pico. De manera que, aprendido eso, es obvio que nosotros íbamos a tomar esas medidas, y eso es lo que estamos haciendo. Y solamente aclarar, pero por supuesto que son medidas que se van tomando en la temporalidad apropiada, porque cada de esas medidas tiene un efecto negativo en la sociedad, que no es solamente económico, es de todo tipo. Dígame, usted hablaba recién de, bueno, la posibilidad de un tiempo más difícil o de un tiempo más benigno. Si nos paráramos hoy, el día que se anuncia el estado de excepción, ¿en qué momento, según las proyecciones que hacen ustedes, está el país y está la ciudad? Porque la ciudad, el AMBA reúne hasta ahora, el 70% de los casos. Sí, claro, naturalmente, primero porque el conglomerado urbano es el más populoso, sí, claro, de Argentina, y segundo porque todo el mundo que circula, mucho turismo internacional y el propio turismo argentino que va hacia afuera, tiene una estadía de días en la ciudad que hacen que sea el puerto, digamos, donde naturalmente esta enfermedad se iba a expresar, ¿no es cierto? La ciudad, nosotros venimos preparando, hicimos una primera conferencia de prensa con Horacio y con todo el equipo, antes que aparezca el primer caso, no sé si ustedes lo recuerdan, presentándonos a la sociedad y diciéndole, nos estamos preparando. Hemos estado todo este tiempo... ¿Fue el día del estornudo o no? No, el estornudo fue 2 semanas antes, porque ya habíamos empezado a comunicar a la comunidad como parte de nuestra responsabilidad. Sí, sí. Y eso fue un poco antes y un poco... en chiste, pero un poco en serio, creo que fue una linda oportunidad para demostrar que todos tenemos actos reflejos y automáticos, claro, y que es momento para reflexionar y trabajar sobre ellos, porque se pueden practicar y reentrenar. Y en ese sentido tomamos ese caso, ¿no? No tocarse la cara, digamos. No, entre otras cosas. Entre otras cosas, no tocarse la cara, por supuesto, y que es un acto reflejo muy cotidiano, pero además toser, estornudar, todas las cosas que nos tenemos que cuidar ahora, ¿no es cierto? Yo le preguntaba recién de la previsión, teniendo en cuenta que se arranca a partir de dentro de minutos el estado de excepción, que se prolonga hasta el 31, es muy probable que abarque Semana Santa, muy probable, diría 98%. Digo, en ese periodo, ¿usted cree que el país estará con posibilidad de controlar lo que sea a lo mejor el pico, o habrá que esperar más todavía? Digamos, desde el punto de vista epidemiológico, sí, las medidas que se están tomando lo que hacen es bajan el pico y atrasan la curva. Entonces, cada una de estas medidas y el conjunto completo como se están tomando ahora son las medidas de mayor impacto que han tenido en todas las experiencias hasta ahora. De manera que naturalmente eso va a ocurrir.
Y cada uno de los sistemas de la Argentina tiene un par de semanas más para preparar las medidas. Nosotros hoy a la mañana presentamos en conferencia de prensa con Horacio y con Felipe Miguel todas las medidas del fortalecimiento del sistema público de salud, y nosotros seguimos aplicando e implementando las medidas que hemos preparado, ¿no es cierto? Doctor Quiroz, ¿cuán lejos o cuán cerca está una vacuna? Digo, porque Estados Unidos dice que está cerca, China dice que está cerca, Israel dice que está cerca. Qué importante esa pregunta, porque hay una cosa que la sociedad tiene que entender muy bien. Es este virus nuevo para el cual nadie tiene protección inmunológica, nadie tiene defensas preparadas, naturalmente va a circular entre las personas de manera sistemática. Va a ocurrir un primer año que van a aparecer estas curvas de picos, pero luego, si no aparece la vacuna, anualmente va a ir circulando como circulan otros virus hasta que una cantidad importante de la comunidad mundial tuvieran las defensas y ahí va a dejar de circular. Entonces, el tema de la vacuna es importante porque o aparece la vacuna o tendremos que ir evolucionando año a año hasta que entre todos nos podamos proteger. De la vacuna, para decirle a la gente, porque siempre salen algunas publicaciones al respecto, es decirle, hay 5 o 6 experiencias que están muy cerca de desarrollar o haber terminado el desarrollo de la vacuna. Ahora, el desarrollo de la vacuna y la experimentación en animales de la vacuna es un paso inicial y de ninguna manera allí se está terminado el proceso. El proceso tiene 3 etapas más. La primera etapa es hacer una investigación clínica para demostrar la seguridad de la vacuna en humanos. Es decir, va a haber que esperar 1 o 2 meses de estudios que demuestren que cada una de esas vacunas no generan daño, porque lo primero es no dañar. Claro. Entonces eso se llama seguridad. Lo segundo que se estudia es la eficacia, y no se puede estudiar la eficacia hasta que no se estudie la seguridad, son procesos encadenados. La eficacia es demostrar cuánto logra la vacuna que la gente adquiera las defensas para protegerse, si es mucho o es en pequeña cantidad de gente, y entonces por lo tanto es ineficaz. Y lo tercero, luego de eso, en este virus en particular, por lo que se ha visto en otras de esta misma familia, hay que ver muy bien que la vacuna no genere una reacción inmunológica, que cuando la persona vacunada se expone al virus, genera una respuesta mucho mayor y provoca una enfermedad más importante. Es decir, hay 3 estadios que hay que cumplir. Esos 3 estadios de ninguna manera se pueden cumplir antes de este invierno, así que la gente tiene que saber que más allá que esté la vacuna... Hasta este invierno nuestro, efectiva. Probablemente recién para el que venga el próximo. Si tenemos suerte y algunas de esas vacunas o todas ellas funcionan bien, para el próximo invierno podremos haber terminado con este problema. Esto ya es casi una consulta médica. Espero que no me la facture. Por favor. No, digo como consejo, más allá de que no se trate de lo mismo, a partir de la aproximación del invierno, el otoño, invierno, usted aconseja, por ejemplo, aunque no tenga que ver con lo mismo, vacunarse contra la gripe, vacunarse contra la neumonía. No, por supuesto, es una recomendación de salud pública, no solamente, así que esta vuelta no se la voy a poder facturar porque es no trajo el recetario el doctor. Es una recomendación de salud pública. Sí. Todas las personas que tienen indicación para la vacuna antigripal, es esencial que se la apliquen cuanto antes. Cuanto antes es en cuanto tengamos la vacuna disponible. Todavía no llegó. Ya llegó, el Ministerio de Salud de la Nación ya tiene el primer conjunto de vacunas. Está distribuyendo en las jurisdicciones. La semana que viene, el miércoles, nos está entregando el primer grupo de vacunas a nosotros. Nosotros vamos a vacunar, digamos, en el orden correcto. Primero a los profesionales de salud, después a las personas de riesgo. Pero rápidamente vamos a intentar vacunar a todos por 2 motivos. Primero, porque obviamente ha habido un invierno del norte que también ha tenido mucho daño en términos de morbilidad o de enfermedad y de muerte con el tema de la gripe en el norte, sobre todo en Estados Unidos. Y segundo, porque necesitamos que el sistema de salud esté despejado. Digamos, que nadie tenga una gripe que requiera cuidados clínicos, porque necesitamos todo el cuidado clínico dedicado al coronavirus. ¿Cuánto complica el frío, el coronavirus, el frío? Bueno, por supuesto que estos son virus que son más bien invernales, lo que no quiere decir que no se pueda tener en verano. ¿Pero por qué son invernales? Por múltiples motivos, pero hay 3 esenciales. Primero, en el invierno, las personas estamos mucho más amuchadas, encerradas, con menos circulación, con las ventanas cerradas, ¿no es cierto? Ese es un motivo principal. El segundo motivo es que la mucosa o las vías aéreas tienen cierto nivel de alteraciones de las funciones y fisiológicas digamos, de las células que hacen que se infecten con más facilidad. Y el tercero esencial, el virus dura menos en el verano que en el invierno. El calor lo desnaturaliza.
Entonces, cuando usted deja, si yo tuviera el virus en mis gotitas, si estuviera dejándolo aquí arriba de esta mesa, si estuviéramos en invierno, seguramente el virus se queda aquí vivo 2 días y cualquiera que se apoye se lo lleva. Y siendo el verano, probablemente con más de 21 a 23 grados, la sobrevida no dura más de 1 hora. Ahora, igualmente uno previó, incluso se difundieron muchas cosas, nosotros mismos a veces arriesgamos opiniones que no son correctas. Al comienzo, cuando empezó esta pandemia, se decía, bueno, con alta temperatura o con climas templados, este virus no fructifica. Y sin embargo, no hay país, prácticamente no hay país que no lo tenga. Digo, incluso sí, en América Central, incluso Brasil, que es un clima razonablemente templado, en África, que hay climas muy templados. O sea que tampoco es absolutamente exacto que la temperatura es un factor determinante. Bueno, es un comentario tremendamente importante el que estás haciendo. Y en realidad hay cosas que yo te puedo responder con certeza y otras que todavía no lo hemos podido definir. Lo primero, que bien decís vos, hay casos en todos lados en el hemisferio sur, pero la enorme mayoría de esos casos son importados del hemisferio norte. La circulación viral en el sur todavía es escasa. Hay circulación viral social en algunas ciudades de Brasil, hay en algunas regiones de Chile, pero todavía no hay una circulación viral manifiesta como ha habido en otros lugares. Lo cual a lo mejor significa solamente un tema de temporalidad. Todavía no podemos evaluar con claridad cuál es el impacto real que el calor tiene sobre las curvas epidemiológicas. Sabemos que sobre el virus lo degrada en 1 o 2 horas, pero muchos contagios son de menos de 2 metros, con lo cual el virus ahí salta inmediatamente, claro, y no tiene ningún problema, porque en el cuerpo humano vive perfecto a 37 grados. De modo que todavía no sabemos con claridad las curvas. Lo que sí, digamos, sostenemos muchos es que evidentemente la curva tiene que tener alguna modificación, que de hecho se ha constatado en los países que tienen un poco de frío y un poco de calor, al estilo Italia norte y sur, España norte y sur. Hay alguna evidencia de que la curva es un poquito más beneficiosa si hay más calor. China venía diciendo que los casos venían bajando, sin embargo en las últimas horas pareciera que hay como una segunda vuelta, ¿no? Es que lo va a haber, porque yo les decía hace un ratito, las 2 formas que deje de circular virus por la sociedad es que haya suficiente escudo inmunológico porque se enfermó la mayoría de la sociedad o que haya una vacuna. De manera que vos podrías tener en China, en Wuhan, donde ha habido muchos enfermos, uno podría tener un escudo inmunológico porque ahí están todos protegidos, pero naturalmente la China continental plena no. De manera que cuando uno pone medidas muy duras para restringir es muy importante para acomodar la curva, pero la retirada de las medidas tiene que ser muy precautoria y con mucho cuidado porque naturalmente el virus vuelve a circular. Dígame, de todo lo que ha visto, lo que hemos hablado y lo que usted ha hablado tantas veces, de esta pandemia y de este virus, ¿qué es lo que le ha provocado mayor sorpresa? ¿Qué es lo que no termina quizás de comprender del fenómeno? Digamos, no sé si comprender del fenómeno, pero yo diría que hay 2 cosas que son centrales, ¿no? Primero, que en el momento que empieza la circulación viral y a la semana siguiente de que eso ocurre, el inicio de los casos es muy abrupto. Es muy abrupto y todos los países han demostrado que el inicio de los casos es muy abrupto y por lo tanto hay que estar muy bien preparado para ese momento de aumento cotidiano de los casos de manera abrupta. Esa es una primera cosa que es muy importante. Y la segunda cosa que para mí ha sido también impactante y he insistido mucho desde el primer día cuando tuve claro cómo funcionaba la realidad en la sociedad es que a este virus lo para el comportamiento social en combinación con medidas de gobierno. Y todavía en la cultura latina y argentina, muchas personas a veces sienten que este problema lo va a resolver el Estado. Sí. Y el Estado va a acompañar, va a liderar, va a comunicar, va a explicar, va a poner las medidas, va a poner los recursos, pero si la sociedad no se acopla a una estrategia colectiva, esta epidemia es muy difícil de detener. Doctor Quirós, hace 3 semanas atrás, calculo, más o menos, se decía, bueno, no hablemos tanto de coronavirus porque en realidad en la Argentina el problema es el dengue, ¿no? Hoy pareciera que, bueno, el coronavirus, estamos todos con medidas absolutamente excepcionales e inéditas para lo que es la historia sanitaria reciente. Bueno, el dengue parece que quedó de costado. Sí. ¿Por qué? Yo le diría, el dengue quedó de costado en la agenda mediática. Nosotros tenemos un equipo completo del Ministerio de Salud trabajando sobre la problemática del dengue. Hubo 2 muertos hace 48 horas, ¿no? En el país.
No, fueron 2 Uno en de la Rosario provincia. Entonces, ese no estoy informado. Yo Ese lo sé. conozco muy bien los datos de la Ciudad de Buenos Aires, pido disculpas. No. Pero en la Ciudad de Buenos Aires hubo 2 hace algo así como 10 días, que eran los 2 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que se han venido a atender. Pensé que te referías a esos 2. No. Pero digamos, nosotros tenemos un Ministerio de Salud prácticamente con 3 equipos de trabajo, porque digamos, la salud no permite desviar toda la atención a ningún foco. Entonces tenemos un equipo de trabajo que trabaja muy fuerte en la planificación, fortalecimiento del sistema, la preparación de esta epidemia. Tenemos un grupo que está trabajando con el descacharreo, las visitas domiciliarias y la contención de los casos de dengue. Y tenemos un grupo que sigue gestionando el sistema público de salud para la atención de la problemática urgente y programada hasta el día de hoy en los hospitales y en los centros de salud. Le hago la última y un poquito odiosa para un médico, pero quiero saber si usted imagina algo. ¿Usted cree que esta enfermedad, esta pandemia, este fenómeno universal que está ocurriendo, deja secuelas? Y no hablo de secuelas físicas, sino deja secuelas en comportamientos sociales, culturales, psicológicos a futuro. Yo creo que nada va a ser igual en el mundo, en el país y en la vida de cada uno de nosotros después de esta pandemia. Primero, porque no puede ocurrir una cosa tan catastrófica en el mundo que no nos haga reflexionar. Y de la reflexión deviene el cambio de visión de la realidad y de comportamiento. Segundo, porque tenemos que entender que, digamos, que somos una aldea global y que el interés global siempre debe estar por encima de los intereses individuales de los países, que es algo que a veces no tenemos tan claro. Y tercero, que dentro del país necesitamos tener una estrategia comunitaria de cooperación y de planificación conjunta para los problemas esenciales de la vida, que a veces nos distraemos y confundimos la verdadera importancia de algunas cuestiones. Uno que trabaja en salud está acostumbrado a identificar que hay gente que dice, ahora que lo que no tengo un problema con la salud, me doy cuenta de todo lo poco importante que era lo otro, ¿no? Claro. Bueno, me parece que si todos nosotros no nos damos cuenta que esta realidad nos debería hacer reflexionar en todas las dimensiones que he comentado y tantas otras que el tiempo televisivo nos da, me parece que estaríamos perdiendo una oportunidad infinita de crecer y avanzar. Doctor Quiroz, la última. Vale. Bueno, todos estamos un poco sugestionados, para decir verdad, ¿no? O sea, todos tenemos algún nivel de sugestión, las medidas son de excepción, absolutamente, y me parece que debe haber una cantidad de personas que van considerando que tienen síntomas de coronavirus. ¿Cuándo sugeriría usted, con su experiencia, digamos, que alguien tiene que ir a un centro médico? Al día de hoy siempre decimos lo mismo, si tiene síntomas compatibles, que fiebre y síntomas respiratorios, y ha tenido contacto con un enfermo documentado... ¿Y no tuvo contacto? Al día de hoy todavía no hay circulación social, con lo cual yo diría que ese no es un debate para hoy, pero seguramente va a ser un debate para dentro de 2 o 3 semanas, tu pregunta. Pero me gustaría aprovecharla para decir algo, y es... Cada uno de nosotros, frente a una amenaza, un miedo, un cambio significativo de nuestra zona de confort, que era como veníamos viviendo, ¿no es cierto?, vive esa realidad de manera muy diferente. Y los argentinos no nos tenemos que enojar ni con los que se asustan, ni con los que niegan, ni los que se comportan bien. Tenemos que dar el ejemplo y tenemos que dar la oportunidad a cada argentino que pueda pensar, reflexionar de lo que pasa y que pueda cambiar de actitud. Digo sobre todo porque ya hemos visto todo tipo de imágenes de alguien que cumple una inconducta social y otras personas que quiere, digamos, hacerlo cumplir con la conducta. Yo creo que es muy importante este momento para entender que de a poco todos van entendiendo la importancia del fenómeno y todos van adaptándose. A algunos otros habrá que explicárselo de manera más clara. Pero la respuesta del miedo, de la angustia, del enojarse con la realidad o con el otro, esas respuestas hay que reconducirlas hacia una actividad de interés o de utilidad colectiva. Y esa es una tarea de todos los líderes, entre ellos los funcionarios que tenemos la responsabilidad de hacerlo por nuestra responsabilidad social, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por estar. Muy claro todo lo que dijo. Y nada, estaremos en contacto seguramente en las próximas semanas. Cómo no. Gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Buenas noches, Dani, nos vamos a lo nuestro. Vamos a los puestos habituales. ¿Sabes que yo no acostumbro? Sí, pero te está sonando el teléfono. No acostumbro a tenerlo acá. Lo tengo hoy porque es una situación de excepción y alguien me estaba enviando. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tranquilo. No pasa nada. Bueno, no. ¿Me escucha? No.
Tani, vos tenías algo por decir. Bueno, mañana a las 4 de la tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a hacer una conferencia de prensa donde va a delinear, dar los lineamientos de un tema que ahora pareciera que quedó en la historia, pero es la negociación de la deuda con los acreedores. El gobierno difuso que va a poner bajo el manto de la negociación unos 70.000 millones de dólares y ahí se verá la propuesta. Hay una gran discusión en términos de, bueno, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno, ¿no? En momentos de caída abrupta de los mercados. Hoy estuvieron un poquito mejor, en caída, pero caída de 30%, ¿no? O sea, acciones que un día bajan 20%, algunos hoy se recuperaron, como el caso de YPF, un 20%, pero todo viene muy caído, un derrumbe muy pronunciado a nivel global de los mercados. La Argentina no estuvo al margen de eso, precio de los bonos cayéndose y, como veíamos en el comienzo de la rosca de hoy, dos precios centrales para la economía argentina, que son el petróleo y la soja, en niveles muy bajos, ¿no? Eso es un problema. La mañana, bueno, veremos los lineamientos que da el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay quien dice, lo que tiene que hacer la Argentina es conseguir 4 años sin pagar intereses ni capital. Para eso hay que hacer una propuesta amigable con los acreedores para que, bueno, después se verá que se alargue en el plazo, pero salir, despejar el horizonte de los próximos 4 años. Bastante nublado está. Claro, y aparte más después de que los anunció el presidente de hoy, donde dijo, bueno, algo que ya se conocía y que ya había empezado. Digo, aumento de excepción a los jubilados que ganan la mínima, 3.000 pesos, a la asignación universal por hijo, a los planes sociales, créditos va a haber, me parece, hay una gran preocupación en el Banco Central por aflojar y por lubricar la cadena de pagos. Hay mucho comercio con cheque en el aire que no le va a poder hacer frente y que lo que va a empezar a notarse y lo que se va, bueno, si querés cobrar, venir la semana que viene y vemos, porque se han caído las ventas a pique y por lo tanto es muy difícil conseguir esto de que es la caja, digamos, como para poder hacer frente a los cheques que están volando. Y esto en el comercio es habitual y me parece que lo que va a hacer el Banco Central es aflojar bastante lo que es las condiciones de liquidez para que, bueno, el quiebre de la cadena de pagos no se produzca en una situación absolutamente excepcional. Lo otro, Martín Guzmán con los acreedores se verá, ¿no? Lo que dicen es, los acreedores también pueden tener interés en llegar a un acuerdo con Argentina, porque anotando en los libros que tienen una deuda, tienen unos bonos argentinos que renden algo más o menos interesante, pueden mejorar un poco las cuentas de su balance, que son desastrosos por lo que le pasó en los países. Está Pablo, mientras Pablo viene, quiero decir dos cosas. Dos cosas, dígala. Pablo viene, es como el ICE. Sí. Pablo es como el ICE, va viniendo de a poquito. Dos cositas, dos miraditas políticas rapiditas. Pablo, podés estar, yo me corro, mirá. Gracias. Primero, me parece que lo mejor en términos políticos dentro del cuadro de emergencia ha sido, sin ninguna duda, que el presidente ha encontrado un eje que les contaba encontrar dentro del desastre económico. Ha encontrado un eje. Usted dirá, y yo lo digo, sería mejor que no lo encontrara de esta manera. Es cierto, pero instalado el tema de la pandemia, ha encontrado un eje. Le ha dado un sentido político que se venía reclamando en términos de unidad sistémica, unidad partidaria, unidad con la oposición, participación frente a decisiones de Estado. No es frecuente. La pregunta, y la dejo, ¿es una fotografía porque el espanto une o es un rumbo nuevo que a lo mejor arranca en la política argentina? Veremos. Pablito. Bueno, esto que vos decías se complementa con una semana en la cual Alberto Fernández, su semana más difícil y más importante, pasó un par de días en Olivos y una de las cosas que hizo fue ir de Olivos a La Rosada, cuando volvió ayer, manejando él. Lo habíamos contado nosotros la otra vez que él estaba con esta costumbre, pero ¿qué tenía que ver? Quería ver qué pasaba en la calle. Lo hizo manejando él y acompañado de Santiago Cafiero, su jefe de gabinete, su mano derecha. A la noche hizo lo mismo, pero al revés, volviendo a Olivos con su vocero presidencial, otro de sus hombres de confianza, Juan Pablo Biondi, queriendo ver esta historia. También viendo cómo está la cosa, es muy importante la charla que tuvo ayer con Horacio Rodríguez Larreta y con el invitado que ustedes tuvieron hoy, con Fernán Quirós. Ahí Alberto Fernández se terminó de decidir por esta cuarentena que ustedes relataban, porque vieron cómo viene la cosa.
y el presagio que le hicieron Larreta y Quirós era de que la cosa venía muy complicada. La pancita, en el dibujo de cómo vienen los casos, empezaba a preocupar. Entonces, en el día de ayer, terminó Alberto Fernández tomando esta determinación con un agregado que sucedió hoy, que en esta reunión todos los gobernadores estuvieron de acuerdo en tomar esta decisión e ir a fondo por la gravedad que tiene este tema. Y cuando la oposición dijo, la oposición parlamentaria, dijo, el presidente es el que conduce y vamos a acompañar todo lo que haga, medio que había abierto la puerta para que esto pudiera tomarse. Exactamente, clave lo que vos decís, porque Mario Negri le dijo, presidente, usted es el comandante en jefe y nosotros lo seguimos. Fuerte que un opositor duro como Negri y un radical le diga algo así, y así fue. Usted es el comandante en jefe y lo vamos a seguir casi en los términos de lo que está afrontando la Argentina, que es una guerra contra el coronavirus. Muy bien, tenemos, si lo tenemos, no sé, porque el estado de excepción también impacta. ¿Tenemos, director, el aplauso argentino? Esta noche a las 21 horas. Me parece que no tenemos, ¿no? Veo que hay como una especie de... Ahí está. Esto es Buenos Aires. Esto fue aquí, 21 horas, por lo menos en la mayoría de los barrios de la ciudad. Un poco emulando lo que hemos visto hace un ratito que ha ocurrido en Madrid, en Barcelona, en Italia, en apoyo, obviamente, a el personal de la salud en la Argentina, los médicos, enfermeras, todos los que están alrededor del combate contra esta pandemia. Con esto, gracias Pablo, con esto nosotros hacemos un corte. A la vuelta estamos con Daniel jugando las cartas, como siempre. Y estamos de vuelta con Daniel. Acá estamos en la ropa. Es difícil jugar las cartas en un tiempo como este, ¿no? Y es muy delicado porque en general lo hacemos chichoneando y hoy es un día difícil. Vamos a ver. Tratemos de encontrar un punto medio, tampoco hagamos un drama. Claro, vamos a tratar. A ver, director, vamos con la primera. Cuatro de copa. Ya está. Cuatro de copa. Bueno, dijimos, era difícil y encima la primera Sí. 4 de copa. Bueno, che. ¿Quién? No, Marcelo Tinelli. Para Marcelo Tinelli, ¿qué? ¿No te invitó al bailando? Yo qué tengo que ver bailando. No, a ver. ¿Qué tengo que ver? Nada. En medio de este problema grave, fue Marcelo Tinelli uno de los que indujo la semana pasada, no esta semana, al presidente. No, fue esta semana, o sea, ya se me corrió todo, la semana pasada. La semana pasada indujo al presidente a decir que, bueno, que si había cuarentena era bueno que el fútbol prosiguiera, porque así entretenía a la gente que no podía salir de la casa. A ver, no voy a hacer una defensa de los futbolistas en este momento. Digo, los futbolistas no son payasos y tienen los mismos problemas en términos de salud, económicos, muchos quizá no, pero en términos de salud los mismos que tiene cualquiera. Lo económico no, muy Ya poco. sabemos de qué hablamos. Sí, muy claro. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que menos de 48 horas después el fútbol se debió suspender, y se debió suspender por presión de los jugadores y de los clubes, y al compañero Tinelli, muy bien parado, no lo dejó. Y además estuvo el antecedente de que el que hizo punta fue River con una decisión, Sí. una decisión de prepo, es decir, nosotros no jugamos, cerramos el club porque está en riesgo la salud. Uno puede estar de acuerdo con el motivo, quizá el método no fue el más adecuado, pero bueno, ocurrió, y este señor es el presidente de la Superliga y quiere ser el próximo presidente de la AFA o de la Liga Profesional. Bueno. Estamos en problema. Tantos problemas tuvo que alguien le dijo en el oído, arreglá con Donofrio, fue y se reunió. Alguien importante, me parece, ¿no? Alguien muy importante, che. En este país, sí. Apareció por televisión hace un rato. Bueno, dale. Se va para Esquel, porque está por allá, en el sur, Sí. está Marcelo Tinelli. Sigamos, director.
¿Cuándo Es ganamos un difícil, ancho de la espada? espada, bueno. Vale. A ver, esta es cortita. Sí. Que el presidente se junte con todos los gobernadores para afrontar esta amenaza es un ancho de espada. Es algo absolutamente infrecuente en la Argentina. Está bien, el tema es grave, pero también el gesto político fue importantísimo. Sí, y aparte de que hace muy poco tiempo atrás esto hubiese sido impensado, ¿no? Así es. La crisis lo juntó, pero está bien, ancho de espada para... Esta carta se reparte entre todos. Exacto. Vamos a la última. Otro ancho de espada. Señor, esta vez de Alberto Fernández con todos los líderes parlamentarios opositores también del oficialismo. Ahí se lo ve a Máximo Kirchner. Sí. Digo, continuidad o antecedente de la foto que vimos antes. Me parece que ejemplo que merece ser premiado. Me parece también que algo que debiera quedar por un tiempo en la memoria si la pandemia pasa lo mejor posible. Esperemos. Entre tanto, cuidémoslo todos, ¿eh? Así es. Nosotros Gracias. volvemos El jueves. ¿eh? Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por estar en la ropa.